sumen X valores y que yo construyo para cada una fórmula que me calcula el valor de beta. Así luciría el plano cartesiano de una regresión lineal múltiple. O luciría de esta manera. Ya tenemos aquí las tres dimensiones en el plano, tenemos nuestras observaciones. Hagan de cuenta que esto salió del proyector, y lo que voy a hacer, como lo hice con la pendiente lineal, le voy a calcular la distancia mínima a ese plano que intersecta X, Y y Z. Que con fuerza. Y ahí tendríamos entonces cómo hago ese intercepto, calculo las distancias, hago la fórmula, pero te entrego finalmente es un número que se llama beta. Y ustedes dirán, ¿pero qué es la joda con la beta? Pues ya verán los de periodoncia. ¿Por qué jodo y jodo con la beta? Porque les tocó el artículo en que hay muchas betas para explicar. Entonces ojo con la beta, porque después soy yo quien les va a decir, perdona, ¿podrías precisarme por qué ese valor de beta es negativo? Entonces, uy, profe, pues no. Tiene que saber decir por qué, ¿cierto? Bueno, avancemos, compliquemos la cosa. Supongamos que ya las variables no se juntan. Nos vaya a arrancar un poco de lo que le queda. Eso. Entonces tendríamos un plano que se sale así cartesiano y dice marica, hueva, hétero, lo que sea que quiera insultar, cisgénero, agénero, sexo fluido, poliamor, marica, que es lo que suena mejor. ¿Qué hago con eso? Eso no lo van a ver en sus artículos, pero es lo que el computador está haciendo todo el tiempo para entregarle al final la medida. Si resulta que sus gráficos o sus medidas no se comportan, esto ya murió, no se comportan como líneas, así sean dispersas, sino que se comportan como un dragón chino en carnaval, ya no le puedo aplicar una regresión lineal, porque no es una línea, sino que son muchas curvas y usted sube y baja. Entonces para eso usaremos otro tipo de regresiones que requieren que yo haya tomado mis datos y los haya vuelto previamente dicotómicos. No me sirven medidas continuas porque precisamente no son líneas. Entonces para yo poder hacer lo que sigue debo decir, yo le pregunté a todo el mundo, quítese la mano Camila de la cara, le pregunté a todo el mundo cuánto gana exactamente, pero al final, para poder encontrar la asociación, encontré los que ganan hasta 4 mínimos. ¿Eso existe? ¿Se podrá más o menos? Hasta 4 mínimos y más de 4 mínimos. Ahí, ¿qué hice? Dicotomicé mi variable ingreso, que es una variable continua, pero no me dio para trabajar la continua, entonces la vuelvo dicotómica. Hasta 4, más de 4. Visitas al odontólogo, una el año pasado, ninguna. Lo vuelvo dicotómico. ¿Para qué lo vuelvo dicotómico? Para poder intentar calcular la beta mediante el procedimiento denominado regresión logística. Ya tuvimos la regresión espiritual y ahora tenemos el equipo de logística. No, tenemos la regresión lineal y ahora tenemos la regresión logística, que ya veremos de dónde toma su nombre. Es un modelo matemático formulado con el propósito de predecir el comportamiento de una variable dependiente, lo mismo que lo anterior, en función de una o más variables independientes, lo mismo que lo anterior, no ha cambiado nada. Lo que va a cambiar es que yo debo, como ya dije, dicotomizar la variable y le debo calcular el logaritmo. Marica, ¿qué? Ahora fuera de la beta aparece el logaritmo, sí, porque usted necesita, por eso es una maldita mentira la estadística, porque
porque usted tiene que hacer 1000 cosas para tratar de que sus datos digan algo. Y entonces la manera en que se vería la regresión logística simple es una S acostadita. Una S donde tenemos un valor de 0 acá y un valor de 1 acá. No puedo operar con la misma lógica de la beta, sino que tengo que trabajar con logaritmos, antilogaritmos, 1 sobre logaritmo o logaritmo elevado al cuadrado. ¿Quién lo hace? La enana del computador. O ya cuando está más sofisticado, contrato a alguien para que me lo haga. Uy, qué rico. Contrato a alguien para que me lo haga y yo le digo cómo me lo hace. Y entonces él me dice, pero ¿cómo le gusta a usted, profe? Yo le digo, pues diga usted cómo lo hace. Él me dice, no, yo suelo hacer asesorías directas, a mí sí me gusta. Entonces usted le va contando qué necesita y él le calcula, en mal pensado, carajo, este auditorio, él le calcula la regresión logística que usted necesita. ¿Cómo luciría una regresión logística donde no hay asociación entre las variables? Así. Unos valores allá, unos valores aquí, no hay asociación. Todavía no lo puedo decir desde el punto de vista numérico, estoy preparándoles en la parte visual para lograr entender, pero definitivamente termina siendo muy fácil. Aquí ya vemos una tendencia. Se agruparon los datos hacia acá y hacia acá en mi regresión logística. Y entonces, al igual que había regresión lineal simple, regresión lineal múltiple, tendremos regresión logística simple y regresión logística múltiple. Ya habíamos anunciado que se usa cuando la variable dependiente no es continua sino dicotómica. Cuando empecemos el taller dentro de 8 días, ortodoncia, yo miro si ustedes son perio, cirugía y odontopediatría, son los del primer taller. Me puede distraer otro poquito, pero después le caigo, hijo de madre, le caigo, porque cuando estén aquí parados y aplaudiendo de las rodillas y yo allí en actitud de diva como Pilar Castaño con mi abanico, y usted está en un cuadro diciendo, entonces la variable, y yo, perdona, ¿por qué? Y si estaba distraída o distraído aquí, tácale. La doctora Alegría Rincón de Galvez me enseñó el dicho, salto a la yugular. Sí, dan papaya. Entonces, ¿qué hace la enana del computador? Hace las gráficas, hace los cálculos, ya cada vez menos. Por eso el artículo de periodoncia va a ser un clásico de por allá del 90 y algo. Informan el valor de beta, sigue siendo una pendiente, pero en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Le aplico el logaritmo al valor de beta, ya Pocho se desmayó también. Teníamos la beta sola en la regresión lineal. En la logística, le aplico el logaritmo y al aplicar ese logaritmo voy a hacer la traducción, carajo, que lo bote, como si eso fuera el valor de OR, que la doctora Carlos me dijo que también se los explicó, pero yo se los voy a repasar. Y entonces leo esa beta, pero me interesa más leer el valor del OR. Lo voy a leer entonces cuando esté en la tabla final del modelo de regresión logística final, lo voy a leer como se leen los OR, es decir, veces más de riesgo de, si es por encima de 1 o si es por debajo de 1, veces menos o lo vuelvo un porcentaje. Ya ahorita miraremos cómo es eso y cómo es que se van a ver aquí exponiendo esos cuadros de OR y en epidemiología. Ya Camila pasó por ahí. Listo, entonces les había dicho que cada vez menos encontrarán las betas en los artículos, van a encontrar directamente el OR.
pero tienen que saber de dónde llegó el investigador a calcular ese OR. Bueno, aquí esto se repite, que en el caso de que la variable dependiente sea cualitativa binaria utilizaremos un modelo de regresión logística que nos permite asociar esas variables y las vamos a tratar como si fuera un OR. En muchas de las tablas de los gráficos ustedes van a encontrar esta palabrita, lógica. Es porque están ante una regresión logística. Y esto es lo que sucede más cercano a la realidad, se me pixeló mucho. Esta es la famosa S, que puede ser el valor de beta negativo o positivo, y luego ese valor es el que transformo a OR. Si el signo era negativo al momento de transformarlo, me va a terminar asumiendo un valor menor a 1, y si era positivo me va a terminar asumiendo un valor mayor a 1. Lo que después, cuando lleguemos, si llegamos, se terminará volviendo un factor protector o un factor de riesgo, porque yo estoy estudiando todas esas 500 variables que se asocian con graduarse en el tiempo esperado de los posgrados de la Universidad Nacional. Entonces, haber llegado temprano a la charla conmigo tiene un factor protector o positivo de graduarse a tiempo. Estoy bromeando porque ya la compañera se puso a llorar. No es verdad. Hay otros factores que no voy a decir por respeto a los profesores presentes, que influyen más en ese resultado final de que tú tengas la oportunidad de graduarte a tiempo, como la histeria de la maestra o del maestro, lo mal follado que esté, que uno a veces llega mal follado y llega histérica a clase, no aguanta nada, trapean con uno. Entonces yo mejor les digo, vénganse siempre de pelo cogido, y los caballeros pues no se laven ese día el pelo para que puedan trapear con ustedes en los seminarios. No se asusten, la fórmula, para que sepan que es complejo el proceso, pero que finalmente se termina interpretando como un OR. Ese multivariable es lo mismo como la multinomial. Miremos cómo luciría lo que el estadístico le entrega a usted como investigador. Variables en la ecuación: sexo, edad, unión con un hediondo o hedionda, o con varios hediondos o hediondas, que no dice ahí con cuántos, con nivel universitario, nivel de hasta primaria. Vamos a detallar bien la variable y miremosla. Dice sexo, femenino, pero la referencia será el masculino. Patriarcal, estos hijos de la chingada que hicieron este artículo. Aquí vamos a contrastar ser hombre contra ser mujer. Edad, vamos a contrastar menor de 30, ¿alguien califica? Sí, mucho, ¿cierto? ¿Quiénes menores de 30? Bueno, está muy parejo el auditorio. Y contrastamos con edad menor o igual a 30. Valor de referencia, el deseable, sin vínculo conyugal, contrastado con vínculo conyugal. Referencia, nivel medio básico superior contrastado con universitario, medio básico superior contrastado con hasta primaria. Me entrega el coeficiente de beta, obviaron el 0, encontramos algunos con signo negativo, otros más grandes, todos con signo positivos. El nivel de significancia, hago el exponencial de beta, que entonces lo voy a leer como un OR. Y entonces aquí me grafican el intervalo de confianza, 95% de confianza, límite inferior, límite superior, y entonces yo diría, lo que sea que estén midiendo, ser hombre en este estudio te pone 1.59 veces más en riesgo de lo que sea que si eres mujer, para leer este primer OR.
El segundo, ser menor de 30 años te pone 1.45 veces más en riesgo de lo que sea que ser mayor de 30 años. Este pues 3 veces más. Y aquí vamos a decir es veces menos. Tener nivel medio básico superior te pone 0,28 veces menos en riesgo de lo que sea que tener solo hasta primaria. Pero como veremos a continuación, voy a salir aquí un momentico, si el OR, el RR o la razón de prevalencia miden entre 1 y 2, usted lo puede asumir también como entre 0 y 100%. ¿Por qué? Ya vimos que los ORs y los riesgos relativos son razones. Si yo tengo aquí un número igual a otro, me da una razón de 1. Por eso en lo que sigue ahora las unidades de medición, el valor neutro es 1. Si en este caso el OR está por encima de 1, lo vamos a llamar factor de riesgo, pero puede que esté como están estos tres, entre 1 y 2. Yo lo puedo leer de dos maneras, para cuando estén aquí parados. Lo van a tener que leer de esas dos maneras. Usted puede decir, los pacientes menores de 30 años tienen 1.45 veces más de riesgo de lo que sea que los otros, o pueden decir, los hombres tienen el 45% de riesgo de tener tal cosa frente a las mujeres. Lo puedo volver porcentaje si está entre 1 y 2, esa medida. Y si está entre 0 y 1, como suena raro, usted tiene 0,30 veces menos de riesgo. Uno dice, pero ¿y eso cómo se come? ¿Eso cómo se traduce en la vida cotidiana? Entonces lo que hago es que le resto a ese OR 100 menos 28 y me da 72. Y digo que usted está protegido en un 72%, cuando es menor a 1. ¿Quedó claro eso? Lo vamos a repetir, porque no es fácil, entonces uno ya dice, marica, ¿qué es esto? Así es. Duele un poquito el aprendizaje. Entonces vamos a mirar, voy a borrar primero todo este desastre. Vamos a dejar esto ahí que nos va a servir para más adelante, si lo copiaron mejor. ¿Para qué todo este sudor, esfuerzo, trasnochos y que ustedes se hayan sometido a la silla dura, a no irse a pasear a la finca desde la 1 de la tarde? Porque tenemos que poder, en los artículos que leamos, en la tesis que hagamos, ya no hay modalidad de asignaturas de posgrado ni posgrado, ya hay que hacer trabajo de grado. ¿Qué es lo que quiero finalmente con el modelado estadístico, con todo lo que he hablado desde que empezamos hasta este momento? Lograr a través del tratamiento estadístico previo, desde el diseño, el muestreo, el plan de análisis, pero también en el posterior, es decir, en el análisis de datos, obtener en rojo y en comillas, quiere decir que es importante, el modelo explicativo más parsimonioso. ¿Habían oído la palabra parsimonioso? Bueno, ya aprendieron una nueva palabra para jugar preguntones. Parsimonioso hace referencia a persona lenta, sí, puede ser. O en estadística al modelo que tiene el menor número de elementos, pero con el mayor poder explicativo del evento que usted está estudiando. Es un modelo parsimonioso. Esto es el modelo que permita comprender más y mejor la realidad de manera más simple o sencilla. Porque de nada sirve que Camila me repita, Doc, he encontrado 600 factores de riesgo para cáncer oral, ¿por cuáles empiezo? Entonces uno le dice, no, haga una revisión de la literatura, como las veremos de metaanálisis, y dígame usted cuáles
digamos 15 o 12 son los que han resultado con mayor poder de asociación, no me cuenten los 500 porque acá los estudiamos. Entonces, para eso es que hacemos todo esto que hemos presentado en la primera parte de la charla. Vamos a repasar un par de definiciones o glosario mínimo que no recuerdo si la doctora Carol se los mencionó. Si no se los mencionó, pues lo hacemos. Todo el tiempo hemos hablado del error tipo alfa, y en algunos artículos, ahora en casi todos, se obliga a hablar del error tipo beta. Entonces, error de tipo 1 o alfa equivale al mismo nivel de P. Y habíamos dicho que la estadística, como en el Concilio Vaticano, dijeron la significancia va a ser en salud del 95%. Pero hay estudios donde yo necesito el 99%. ¿En cuáles? No, en la interfaz del cerómero con la yo no sé qué miércoles esa que hacen ustedes. No me puedo permitir tanto por ciento de error. O en el piloto en la aproximación a pista nocturna. No, tiene que ser el 99%. Y en otros estudios, como en los que yo hago, probabilidad de que se eche en el posgrado, pues puedo permitirme un 10% de margen de error, aquí será el 1 y aquí el famoso 5, que lo traducimos y lo volvemos un valor de P menor a 0,05. La mayoría de artículos de los últimos años suelen decir en los materiales y métodos, se trabajó con un nivel de significancia del 95 y con un nivel de P menor a 0.05, pero no siempre es así, no siempre eso suma 100. Yo puedo trabajar con un nivel de significancia del 99, pero tener un P para ciertas variables que no sea el 0.01. Es la probabilidad, el error de tipo 1 alfa, o sea, este P, ¿qué es? Es la probabilidad de concluir erróneamente que un tratamiento, procedimiento, medicamento es mejor que el otro, cuando en realidad no lo son. Que el localizador apical que se inventó el compañero de Cali es mejor que el que venden de afuera. Y yo hice el experimento y resulta que después verán, se me olvidó el nombre del compañero de Cali, del endo, el que diseñó la silla, el que diseñó la cámara de endodoncia. Bueno, ese muchacho. Se ha aceptado tradicionalmente que no debe superar el 5 y ya dijimos que se puede aceptar eso. Error del tipo 2 o beta, también lo van a encontrar graficado cada vez más. Se le denomina el poder del estudio o la potencia. Es la probabilidad de concluir erróneamente que no hay diferencias en los tratamientos, procedimientos o medicamentos, cuando en realidad sí las hay. También por este mismo acuerdo de pontífices se acuerda que es máximo de 20%. El poder es igual a 1 menos beta, pero es otra beta, no es la beta de la que hablamos ahora. 1 menos 0,8 o 100 menos 80 le hace que el estudio tiene un poder del 80%. Si usted quiere aceptar valores por encima de estos, requiere aumentos en el tamaño muestral y por ende tiempo para graduarse y dinero. Intervalos de confianza. Los intervalos de confianza se definen como los rangos de valores inferiores y superiores en los que se espera yo encuentre el valor del estimador del que esté hablando. Por eso, cuando estén aquí, de nuevo, ante la Hattori Hanzo desenvainada, no vayan a decir, y el rango es entre 1.14 y 1.75, porque el rango es otra cosa. Entonces, el intervalo de confianza tiene límites, límite inferior y límite superior. Lo graficamos dentro de un paréntesis y puede decir, por ejemplo, 1.3, 2.4, y mi estimador dio 1.78. Entonces, lo que quiere decir coloquialmente es, en mi estudio en el que hice
de la interseccionalidad raza y género me dio que ser mujer negra pobre, exageremos, no pasemos a la realidad, te pone, es 4.78, quiere decir, ser mujer negra y pobre te pone 4.78 veces más en riesgo de tener VIH que si eres mujer blanca igualmente pobre. Y el intervalo de confianza de nuestra investigación se mueve entre 4.3 y 6.4. Lo que quiere decir es que si usted, nadie lo va a hacer, si Tiffany de pronto sí, si ella quisiera repetir 100 veces el estudio, la posibilidad de que el estimador, el que sea, esté dentro de estos límites es del 95%. Así se lee en un intervalo de confianza. Cada vez más la literatura le da más importancia al valor de P, al valor del estimador y al intervalo de confianza. Habrán visto que muchos estudios publicaban solamente hasta el estimador, sin el intervalo de confianza. Si están haciendo una revisión histórica, pues es entendible que eso aparezca, pero si están haciendo una revisión de los últimos 5 años, ya no puedo aceptar un artículo que no me publique el intervalo de confianza, porque los estadísticos o quienes le creen a esa mentira de la medicina basada en la evidencia, cada vez más le apuestan a que el intervalo de confianza es una cosa importantísima. Cuando la inequidad, la pobreza, la miseria, bueno, no me dejen echar ese rollo porque estamos aquí para otra cosa. Pero bueno, eso dice esa mentira, tanto que ya tienen su propia pirámide, de la pirámide de la evidencia, que la estamos construyendo entre Carol y yo, y que ella les dijo que aquí faltaba, como ella es bien cute, hubiera hecho esto. ¿Cierto? Entonces la medicina basada en la indigencia dice: usted tiene abajo las editoriales, opiniones, cartas de expertos. Luego tiene los reportes de casos, series de casos. Luego tiene estudios de cohorte, casos y controles cohorte transversal y ecológicos, que son los que se denominan analíticos. Luego tiene los ensayos clínicos controlados, aleatorizados o no aleatorizados, experimentos in vitro, experimentos comunitarios. Arriba tiene revisiones sistemáticas, metaanálisis, y arriba las Scopus Review o las Umbrella Review. Y encima el doctor Mauricio dice que están las guías de práctica clínica basadas en la evidencia. Y esa es la pirámide entonces famosa de la evidencia. Cuando estemos revisando nuestra literatura en nuestro Excel, tenemos que diferenciar con el tipo de estudio. Colocamos el tipo de estudio y tengo ahí seguramente todos lo van a querer, para que se los mande al correo, cómo se lee la evidencia. La evidencia tiene una gradación en letras y números, para cuando uno está clasificando la literatura, pero pues no es el objetivo de la charla hoy hablar de esos niveles de evidencia. Entonces esta tabla, que la hemos venido también construyendo hace un buen rato, vamos a animarla toda de una, nos muestra básicamente lo que vamos a revisar los próximos 3 viernes. Y es la pirámide de la evidencia, pero puesta en un cuadrado donde la evidencia más débil está a este lado. No aparecen los reportes de caso ni siquiera, se quedaron por fuera. Son estudios descriptivos univariados, estudios comparativos, donde puedo hacer lo que explicamos del coeficiente de Pearson o de Spearman. Avanzo así los analíticos, los ecológicos, que tienen una serie de apellidos, no los vamos a revisar, no hay tiempo. Exploratorios, comparativos, y uso también pruebas de correlación de Pearson o Spearman. Estos 3 sí los vamos a examinar, los 3 dentro de 8 días, los 3 posgrados que ya dije. Entonces, las encuestas transversales o cross-sectional o de sección cruzada, que son estudios o encuestas de prevalencia,
su indicador del que hablé ya se llama la razón de prevalencia.